Hablar de servicios ecosistémicos es hablar de lo que la naturaleza nos da y nos brinda y de la cual recibimos beneficios, pero tiene que ser demostrado no solamente por el lado de la ciencia, sino por otras ciencias. O sea, la economía, las ciencias sociales, la antropología tienen que participar y lo vamos a ver después de qué manera participan. Entonces son propuestas integrales en donde tenemos que trabajar todos. Y parte desde la biodiversidad, los ecosistemas, la naturaleza. La naturaleza nos brinda, ¿no?, o disfrutamos de la naturaleza de ciertos beneficios, ¿sí? Nos suministra lo que nosotros denominamos como servicios ecosistémicos, ¿sí? Incluso está cuantificado cuáles son esos servicios ecosistémicos. Hay un informe de la ONU que ha calculado, el 2005 ya ha calculado cuántos servicios ecosistémicos nos brinda la naturaleza. Todo eso ya está avanzado, ¿sí? Y el concepto es que, cuando hablamos de servicios ecosistémicos, el concepto es que los servicios ecosistémicos son el conjunto de beneficios que nos brinda la naturaleza, ¿ya?, obviamente para nuestro bienestar humano, ¿sí? Y nosotros, al recibir estos beneficios, tenemos que tener algún tipo de acción o intervención en la naturaleza para poder garantizar la provisión continua de estos servicios, de estos beneficios, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que desarrollar algunos mecanismos para poder garantizar la provisión de estos servicios ecosistémicos. ¿Está bien? Para que podamos entonces tener un continuo de provisión. Esa es, en líneas generales, la idea de este concepto. ¿Qué servicios ecosistémicos hay? ¿Ya? Incluso, como les decía, se ha calculado. Por ejemplo, tenemos los servicios de abastecimiento. Todo el mundo consume alimentos, agua dulce, materias primas para construcción en general, el acervo genético, las medicinas, todos son servicios que nos brinda la naturaleza, ¿sí? Quizás los que viven más cerca de la naturaleza, a un bosque, pueden sentirlo más, pero y los que viven en la ciudad muchas veces creen que la naturaleza está muy lejos, ¿no? Y una gran lección nos ha dado estos días la falta de agua, ¿no? Para darnos cuenta cuánto dependemos de la naturaleza y por lo tanto de un servicio ecosistémico que nos brinda la naturaleza, que es el agua. Entonces, y nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Incluso hay, no sé si alguna vez ustedes han leído, hay un libro interesante de Edward Wilson que se llama La biofilia, ¿ya? Busquen, yo les recomiendo que lean La biofilia. Nos explica cómo nosotros no podemos desprendernos de la naturaleza. Por eso los fines de semana vamos a la playa, ¿no? Porque no podemos estar sin naturaleza, ¿no? O ustedes ven, por ejemplo, las familias que los fines de semana van a los parques, porque es lo único en Lima al menos que nos da una idea de naturaleza. Entonces van a los parques y comen ahí el almuercito, etcétera, ¿no? Siempre estamos ligados a la naturaleza, sí o sí, porque somos parte de ella, ¿sí? Otro grupo de servicios ecosistémicos, los servicios de regulación, ¿ya? Bajo esta clasificación tenemos la regulación climática, la purificación del aire, la regulación hídrica, el control de erosión, la fertilidad de los suelos, el control biológico, la polinización, el mantenimiento del hábitat para especies, ¿sí? Todos son servicios de regulación que nos brinda la naturaleza. Y también lo hemos evidenciado en estos días calurosos, ¿no? Cuando ustedes han caminado por la calle, lo que todo el mundo buscaba era un arbolito para poder cobijarse un rato debajo del árbol y poder enfriarnos, ¿no? Entonces, regula, estoy hablando de un árbol, imagínense ahora un bosque, ¿no? ¿Cuánto podría regular un microclima un bosque, ¿no? Entonces también es un servicio que nos da la naturaleza. Y hay otro grupo de servicios que son los servicios culturales, que quizás no sea tan tangible, pero son importantes. El conocimiento científico, la educación ambiental, el conocimiento ecológico, las actividades culturales, el disfrute espiritual. O sea, uno va al mar, a la playa, no solo a disfrutar de la playa, sino también para relajarse, ¿no? Entonces es un beneficio que nos da la naturaleza, es un disfrute espiritual. O sea, a veces no pensamos en eso, ¿no? Pero, y es diferente, por ejemplo, cuando va a un lugar que está lleno de basura, o sea, eso más te estresa, ¿no? Entonces vas a buscar un lugar natural, entonces vas a buscar a la naturaleza para que te pueda, digamos, sobar la espalda, ¿no? Calma, todo va a estar bien. Entonces hay un conjunto también de servicios ecosistémicos ligados a la cultura. Ahora, como ya vieron, también obviamente hay servicios ecosistémicos hídricos.
son los beneficios relacionados con el agua, ¿no? En este grupo tenemos la regulación del ciclo hidrológico, el rendimiento hídrico, el mantenimiento de la calidad de agua, la recarga de acuíferos, la belleza escénica, todos están relacionados al agua, ¿sí? Todos son beneficios que nos brinda la naturaleza en cuanto a agua. Pero hay dos que son de vital importancia. Uno es la calidad química del agua, es decir, la capacidad que tienen estos ecosistemas para purificar el agua, ¿no? Lo cual depende de la filtración, la absorción de partículas del suelo, de organismos vivientes que están presentes en el agua. Entonces se dan cuenta, no solamente aquí hay un trabajo en lo biológico, ¿no? También es importante el trabajo físico-químico que realiza la naturaleza, ¿sí? Entonces ya las ciencias se van juntando, ¿no? Ahora, cuando ya pasamos al siguiente nivel de poder cuantificar el servicio ecosistémico, porque ese es el gran reto, cómo podemos cuantificar ese servicio ecosistémico, ¿ya? Tenemos que agenciarnos ya de otras ciencias. Tenemos que invitar a los economistas para que nos puedan hacer una valoración económica, por ejemplo, ¿no? Pero después comenzamos a pensar a quién le pertenece, entre comillas, esa fuente de agua. Privados, comunidades, tal vez a indígenas. Entonces tenemos que invitar a gente ligada a la parte social para que nos pueda hacer entender cómo funciona esta red social y de qué manera podemos aprovechar esa fuente de agua. Entonces se dan cuenta, poco a poco ya vamos invitando a todos los actores científicos involucrados en estos procesos. De ahí lo interesante de estos conceptos, ¿sí? Porque participan todos. Después está la regulación hídrica, cuando el ecosistema almacena agua en los periodos lluviosos y libera lentamente en los periodos secos y de estiaje. Entonces otro servicio también que nos da la naturaleza. ¿Y de qué pasamos al siguiente nivel? ¿Cómo podemos aprovechar, cómo podemos garantizar esta provisión de servicios ecosistémicos hídricos? Y para esto ya se han planteado hace años algunas ideas, algunas propuestas. Todo se resume en los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, así se llama. O sea, buscar mecanismos para que aseguren la retribución de esos servicios ecosistémicos. Claro, porque nosotros podemos disfrutar en la cuenca baja del agua, pero no tenemos ninguna injerencia en la parte alta, en donde se genera el agua. ¿Cómo podemos garantizar que arriba, ¿no? Se siga generando el agua para poder nosotros beneficiarnos y aprovechar el agua abajo? ¿Sí? Es un gran reto conceptual, se necesita mucha creatividad para esto, ¿no? Y miren, en Perú por años se ha estado discutiendo este tema, pero nunca se ha querido dar ese pasito, ¿no? Porque siempre hemos estado hablando de la parte conceptual, pero nunca hemos querido dar ese pasito. Y el primer paso que estábamos buscando hace unos años era pensar cómo podemos garantizar el recurso financiero para poder retribuir está conservando el agua. Ahí nos sacábamos los pelos de la cabeza, ¿ya? Y había un montón de propuestas, ¿sí? Y lo que se buscaba era pues crear fondos especiales de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? A través de los privados y crear fondos ahí de ese tipo. Exigir, por ejemplo, a los que disfrutan de los servicios ecosistémicos, en este caso el agua de la parte baja, exigir para que paguen a través de algún mecanismo financiero a los de arriba. Y la verdad no hemos dado muchos buenos pasos en ese lado. Nosotros han sido ideas, propuestas, modelos a escala chiquitita, ¿sí? Hasta que SUNAS hace unos años dijo, bueno, si no lo pueden hacer desde los privados, lo vamos a hacer nosotros, ¿sí? Y SUNAS, obviamente con ayuda también de otras instituciones como el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el MEF, entre comillas, impusieron dentro de las tarifas que se paga por el agua, impusieron una tarifa exclusivamente para crear fondos especiales por retribución de servicios ecosistémicos, ¿sí? Para muchos, por ejemplo, que quizás no saben, en Lima tiene desde el 2015, todo lo que pagamos nuestra agua cada mes, el 1% del recibo que uno paga va a un fondo especial que lo tiene que manejar SEDAPAL, ¿no? Y SEDAPAL ya tiene algo de 25 millones solamente, 25 millones de soles, solamente para que sean invertidos en conservar la parte alta de la cuenca, para garantizar el agua, ¿sí? Entonces, es una cosa interesante porque no solamente se repite para esta empresa prestadora de servicios de Lima, o sea, SEDAPAL, sino también para otras empresas del país,
Entonces en Moyobamba, en Chachapoyas, en Abancay, en Cusco, también tienen ese fondo. Entonces, la creación del fondo ya no es un problema, ya hay recursos. ¿Ya? Ahora el problema que está surgiendo es cómo gastamos el fondo, ¿no? Y ahí nos hemos entrampado nuevamente, porque los fondos están creciendo, pero todavía no tenemos idea de cómo comenzamos a hacer girar ese fondo. Y hay unos retos que yo les voy a explicar qué falta para lograr hacer eso. Entonces, los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos son los esquemas, herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos, ¿no?, económicos, financieros y no financieros también, sobre un acuerdo entre los contribuyentes y los retribuyentes. El contribuyente es el que te da el servicio y el retribuyente es el que retribuye, el que paga por ese servicio, ¿no? En este caso el agua. ¿Para qué? Para conservar, recuperar, caramba, muy sensible es esto, para conservar, recuperar y hacer un uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos. ¿Estamos? Si lo queremos entender de otra manera, esta es la idea, ¿ya? Tienes en la parte alta, hablando de agua, solo estamos hablando de agua, hemos visto la lista de servicios ecosistémicos que había al otro lado. Imagínense, hay 3 servicios ecosistémicos en donde se han desarrollado estos mercados. Uno es el agua, en donde estamos metidos. Otro es el carbono. Ustedes han escuchado hablar alguna vez de la red, por ejemplo, ¿no?, del programa RED, o del pago de los bonos de carbono, etcétera. Es otra línea también, de investigación interesante, pero con el servicio ecosistémico de captura de carbono. Y el otro servicio en donde se ha trabajado, tal vez sin llamarlo así, pero hace un buen tiempo ya se ha venido trabajando en eso, es la belleza escénica, a través del ecoturismo, ¿no? El conservar la naturaleza, y la gente paga por disfrutar la naturaleza. Entonces son 3 servicios ecosistémicos en donde hay, digamos, herramientas, ¿sí?, mecanismos de retribución. Pero ahora, por ejemplo, cuando nos ponemos a pensar cómo podemos pagar por polinización, que es otro servicio ecosistémico, un gran reto, ¿no? Pero sin embargo, hay algunos países que ya lo están haciendo. Entonces, incluso tengo ahí información de que, sin llamarlo de esa manera, en Piura, hay gente que tiene sus cajitas de abeja, ¿no?, y los contratan para que vayan a la chacra de limones, de mangos, para que estas abejitas puedan polinizar las flores. Entonces, son esquemas así muy rudimentarios ya de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no?, para polinización, por ejemplo. Entonces, son cosas interesantes en donde es terreno fértil, donde podemos desarrollar muchas ideas, esquemas, etcétera. Agua. Entonces tenemos los contribuyentes del servicio ecosistémico en la parte alta, que se convierten en ofertantes, ¿sí?, y los retribuyentes en la parte baja, que son los demandantes, los que aprovechan el recurso, y por lo tanto tiene que haber un beneficio, hay un beneficio y ellos también tienen que beneficiarse por la conservación y la protección del recurso. Y de aquí abajo tiene que haber también una retribución. Entonces ese es el esquema de retribución por servicios ecosistémicos. ¿Estamos? Bien. ¿Qué hemos avanzado, como les decía, en los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en el Perú? Tenemos ya interiorizado en el marco jurídico los conceptos, y eso es clave para empezar. Por ejemplo, en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre ya se definen los servicios ecosistémicos forestales, ¿ya?, los servicios ecosistémicos que proveen los bosques, ¿ya?, y se plantea la necesidad de producir, esquemas también de retribución, porque estos servicios producen beneficios e incrementan bienestar en la sociedad. Lo dice la ley. ¿Estamos? Pero quizás lo más interesante, en donde más se ha avanzado, es a través de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos del Ministerio del Ambiente, ¿no?, en donde se establece el marco general ya para la compensación, la retribución de los servicios ambientales, para poder coadyuvar la conservación, recuperación, etc. Entonces, y hay una ley y su reglamento también definido. Y para el caso del agua, a través del decreto ley 1240, ¿ya?, que modificó la ley de servicios de saneamiento y la ley de modernización de los servicios de saneamiento, ya se especifica, este es un paso ya más interesante, ya te dice cómo hacerlo, ¿no? Se especifica la función de las empresas prestadoras de servicios en los mecanismos de retribución, ¿sí?, en donde ya se habla de la necesidad de incluir en la tarifa del agua un porcentaje de la tarifa para poder invertirlo en retribución por servicios ecosistémicos. Una gran cosa, ¿ya?
Entonces la plata, al menos desde la parte pública, ya no es problema. El problema está ahora cómo comenzamos a moverlo, ¿no? Y en el cómo comenzamos a moverlo hay algunos casos que yo creo que van a marcar la línea para los próximos años, ¿ya? El primero es un caso ya interesante que se viene dando hace varios años en Moyobamba, ¿ya? Con agua también. Ahora se ha empezado en Cusco, en Abancay y en Chachapoyas. Siempre de la mano con SUNAS. SUNAS está ahí colaborando, ¿no? Nosotros, desde el Instituto de Biodiversidad y Paisaje, estamos trabajando con el CEDAPAL para diseñar el programa de mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos. O sea, queremos, la idea ahí, después le voy a mostrar la propuesta. La idea es ahí ya decirle al CEDAPAL cómo tiene que empezar a invertir ese fondo que ya lo tiene listo. ¿A través de qué? ¿Cómo? ¿Sí? Y obviamente hay iniciativas privadas por ahí aisladas chiquititas, con modelos pequeñitos, que también se puede aprender, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con CEDAPAL? En el diseño del programa de retribución por servicios ecosistémicos, lo que queremos es, y esta es una cosa interesante, lo que queremos es buscar o elaborar una propuesta de mecanismo de retribución que abarque toda esta área, ¿no? Porque son, esta es la cuenca del Mantaro, ¿no? Porque son las cuencas que proveen del agua para Lima. Es un gran reto porque esto implica también salirse de esos esquemas mentales sectoriales, ¿no? Territoriales. Porque claro, en inversión, por ejemplo, para la administración pública, en inversión pública, Lima solamente tiene que invertir en esta zona. O sea, ¿qué hace CEDAPAL, una empresa pública de Lima, invirtiendo en el Mantaro, ¿no? Entonces hay que romper también ahí algunos esquemas jurídicos y plantear estas ideas de cómo invertir dinero de los limeños acá, ¿no? Entonces por eso les decía que son conceptos paradigmáticos en donde las cosas no están todavía escritas. Esta es la propuesta, esta es la problemática en el caso de CEDAPAL, de los servicios ecosistémicos. Hay una disminución de la capacidad funcional de la regulación hídrica en los ecosistemas de las cuencas hidrográficas que abastecen a las ciudades de Lima y Callao. ¿Cuáles son las causas? Deforestación, erosión de suelo, contaminación química, cambio climático y débil cultura del uso y manejo del agua. Esas son las causas del principal problema. ¿Qué efectos hay? Escasez de agua para consumo humano en épocas de estiaje, incremento de los niveles de riesgos por desastres naturales, lo que estamos viendo ahora, incremento de costos para el tratamiento de la calidad de aguas, la agua contaminada te incrementa el costo para descontaminar, ¿sí? Disminución de la calidad ambiental y ecológica en las cuencas, extinción local, hay aumento de casos de enfermedades metastásicas, ¿no? O sea, estas enfermedades con vectores, ¿sí? Disminución de la productividad agropecuaria por escasez de agua. Entonces son los efectos que ya se dan cuenta, ya van más allá del trabajo de CEDAPAL, ¿no? Porque ya se convierten en problemas más socioeconómicos, ¿saben? Pero la causa está en la degradación de los ecosistemas. ¿Vamos? Por eso es que la idea del programa es recuperar la capacidad funcional de regulación hídrica en los ecosistemas hidrográficas que abastecen a las ciudades de Lima y Callao. ¿Estamos? ¿Qué falta avanzar entonces en los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en el país? Hemos pasado, ya les contaba, tenemos los fondos, ¿ya? Pero necesitamos pasar del fondo de financiamiento a la implementación de los mecanismos. También hay que desarrollar estas ideas de programa, de decirle a los que tienen el fondo, oye, así usa la plata, ¿no? Pero eso, claro, lo estamos haciendo ahora, pero lo que se viene después, y ahí sí no tenemos todavía la menor idea, es cómo evaluamos el impacto. O sea, cómo evidenciamos de que lo que hemos invertido sí está dando resultados. O sea, si es que se logró el incremento de agua o la recuperación de agua, se debe a la inversión que yo puse ahí. ¿Realmente mi intervención fue directa o hay otros factores externos que estuvieron allí y que son los verdaderos causantes de este incremento o recuperación del agua? Entonces, esas ideas de evaluación todavía no le estamos trabajando, entonces es lo que se viene, ¿no? Esto es una cosa importante, el fortalecimiento de las capacidades en el diseño y ejecución de infraestructura verde. Está bien, esa plata tiene que ser usada para recuperar ecosistemas, pero ¿cuántos especialistas en el Perú hay
en recuperación de ecosistemas, en restauración ecológica. ¿Ah? Pocos, ¿no? Poquísimos. Claro, alguien puede hacer su maestría en España, en donde hay posgrados en restauración, pero ese pues en bosquecito del Mediterráneo, en donde, comparándolo a nuestros ecosistemas, esto es una cosa impresionante, ¿no? Entonces necesitamos gente que nos demuestre de que sí sabe hacer las cosas en la realidad, en los ecosistemas del Perú. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.